16 millones de descendientes de Gengis Khan gobiernan el mundo. Si ahora hacemos una encuesta sobre la personalidad más controvertida de la historia, es probable que gane alguien como Stalin o Napoleón. Pero esto es consecuencia de la relativa frescura de sus historias. Si nos distanciamos en el tiempo e intentamos ser objetivos, la persona y el líder más controvertido de la historia es probablemente Gengis Khan. Deja tus candidatos para las próximas ediciones en los comentarios. En esta hablaremos concretamente de Timuchin. ¿Es un carnicero o un reformador? ¿Por qué en algunos países Gengis Khan es un villano y en otros, un héroe? Pon inmediatamente un like bajo el video, porque con una probabilidad de 1 entre 100 hablaremos de tu antepasado. Hay un matiz, porque la popular historia de que 16 millones de hombres en la Tierra son descendientes de Gengis Khan no es del todo cierta. Y debe tratarse con cautela. En 2003, The American Journal of Human Genetics publicó un artículo titulado La herencia genética de los mongoles, en el que un grupo de autores se jactaba de haber encontrado un extraño cromosoma y en los genes de un gran número de personas, como si todos lo hubieran obtenido de una persona que vivió en Mongolia hace 1000 años. Por supuesto, los nuevos científicos dieron con Gengis Khan. Tuvo 7 esposas y 507 hijos, y eso solo de los que los científicos pudieron rastrear, pues solo los hijos directos y reconocidos constaban como herederos y llevaban el título de Gengisid. Tales eran solo 4, y los bastardos en principio nadie los contaba. Pero si incluso encontrado por los historiadores niños, 507, es mucho. Después de todo en el hijo mayor oficial Tjuchi eran 40, y en el nieto Kubilai, 22. Añadir aquí sus bastardos de sus bastardos, y resulta una cifra gigantesca, que bien puede conducir a 16 millones de parientes lejanos modernos. Y una parte de ellos parece bastante europea y vive en Europa. El mismo haplogrupo cromosómico y se encontró en la enorme cantidad de población de habla inglesa, y es idéntico a los representantes del clan Tare de Kazajstán y del clan Lu de China. Ambos afirman que dirigen sus clanes desde el hijo mayor de Gengis Khan, Tjuchi. Pero aquí hay un problema, incluso en vida de este corrió el rumor de que Tjuchi no era hijo natural de Gengis Khan y toda la esbelta cadena teórica puede irse al garete. Sabemos a ciencia cierta que los tristemente célebres 16 millones de personas de 2003 descienden de una sola persona. Sí, Gengis Khan es el mejor hombre para el trabajo. Pero la única forma de saberlo con certeza es analizar su ADN. Este es el problema, porque la ubicación de la tumba de Gengis Khan es uno de los principales misterios de la historia. Hablaremos de ello más adelante. Pero por ahora, después de esta épica introducción, volvamos a la base. Y la base es que el niño Timuchin nació. Nadie sabe dónde ni cuándo, lo cual es un gran problema. Porque cada país termina con una historia diferente para los libros de texto. Pero el consenso de los historiadores da y quita es que el futuro Gengis Khan nació a orillas del río Añón, en el valle de Lund-Baldo, en algún lugar cerca del Baikal. Se cree que Timuchin obtuvo su nombre del jefe Tara Temujin Uge, que fue derrotado poco antes de su nacimiento. El asunto ocurrió entre 1155 y 1162. Y está claro que al haber bebido agua del Baikal desde niño, Timuchin se embriagó de grandes hazañas. Es cierto que su infancia no fue feliz. Su padre Gengis Khan fue envenenado por los enemigos, y Ulus fue arrebatado con éxito por los rivales de su padre. Algunos años Timuchin junto con hermanos y esposas del padre vagaron por la estepa, viviendo en el hambre, convirtiéndose en el objetivo número 1 de estos competidores. Timuchin pasó la noche en el lago con grilletes, donde solo tenías que asomar la nariz, porque si no se daban cuenta y te mataban. También había que esconderse de los asesinos en un carro de lana y cambiar constantemente de campamento, cubriendo sus huellas. En todo caso, el pobre solo tenía unos 10 años. Fue entonces cuando se reveló el primer don de Gengis Khan, la diplomacia. Primero se hizo amigo y hermano de sangre de Jamuoi, un noble representante de una de las tribus influyentes. Luego, habiendo recibido la dote de su esposa Borte, Sable Suba, Timuchin la invirtió favorablemente como regalo a Taril Khan, uno de los jefes esteparios más poderosos de la época. A Gengis Khan como nuevo amigo del jefe comenzaron a acudir en tropel las primeras cabezas Nukersorbi, con ayuda de las cuales el joven Timuchin obtuvo su primera victoria seria en el interfluvio. La confluencia de los ríos Chekoy y Kilok con Silingo en el territorio de la actual Buriatia. El ejército del joven Khan derrotó a la tribu mongola de Merkitov.
Luego hubo más victorias, pero siempre Timuchin trató de evitar en lo posible el derramamiento de sangre, lo que era una conmoción para aquellos tiempos. En todas partes era costumbre, si no matar, al menos vender a los vencidos a una vergonzosa esclavitud. Y Timuchin ofreció a todos un servicio honesto para su favorito, que demostró ser un gobernante sabio y justo. Aquí, en 1186, tuvo su ulus. El ejército, reunido de los vencidos y voluntarios, ya contaba con 30.000 hombres. Fue a través de la diplomacia, no del poder militar, como Timuchin construyó el núcleo del imperio. Timuchin encontró a su mejor comandante, Yeb, después de ver la flecha que disparó y que casi arruina la historia de Gengis Khan. Timuchin se hizo con el más rico Ulus Torgu cuando éste le traicionó, pero aún así el Khan acudió en ayuda del traidor y le salvó en un momento de desesperación. El comandante Subedey, poseedor del récord absoluto de territorios conquistados de la historia, se puso voluntariamente al servicio de Timuchin después de que éste encandilara a su padre. En general, allá donde iba Timuchin, casi siempre llevaba diplomáticos, no guerreros, en su séquito. Aunque, por supuesto, no faltaron los conflictos. Por ejemplo, tras haber derrotado a una tribu de tártaros que una vez envenenó a sus hijos con una rueda de carro, seguía siendo lo más leal posible con los suyos. Por eso, en el Kurultai, una reunión general de todos los príncipes y nobles mongoles, Timuchin fue proclamado en 1206 líder unánime de todas las tribus. Allí tomó el nombre de Gengis, convirtiendo el mundo en ruinas en un estado unificado. Aquí es donde suele comenzar la historia de conquistas brutales, pero en realidad la historia de Gengis Khan es sobre todo una historia de reformas. Por primera vez en el planeta para la comunicación entre ulus apareció una muestra bastante moderna de correo. A continuación Timuchin adoptó la Gran Yasa, un conjunto de leyes para la sociedad. Estaba prohibido engañar a los crédulos, negar ayuda en una campaña y violar la lealtad. Y la yasa era válida en todo el planeta, es decir, incluso si el enemigo de los mongoles mostraba lealtad a su señor y se negaba a delatarlo, era acogido tranquilamente y de buen grado en el ejército de Gengis Khan. Pero los traidores eran ejecutados al instante, aunque solo aportaran datos de inteligencia. Por cierto, Gengis Khan estableció exactamente de la misma manera y sabía perfectamente lo que estaba pasando a su alrededor. A la desventaja obvia de Yasa se puede atribuir excepto el fomento de la crueldad. Prohibió solo en casos sin sentido, y aquí llegamos a la pregunta principal: ¿por qué Gengis Khan necesitaba conquistas crueles? Aquí los que odian al Khan recuerdan decenas de miles de ejecuciones y tácticas de tierra quemada, y sus partidarios dicen que Roma hizo todas las mismas cosas, pero nosotros le amamos. La verdad está en algún punto intermedio, porque es importante recordar que Gengis Khan no apareció en un lugar vacío. Siglos antes de él, los mongoles estaban constantemente en guerra con los estados del norte de China, que los consideraban bárbaros desaliñados y periódicamente les imponían tributos. Sin estabilidad en las fronteras, ningún imperio podía existir mucho tiempo, y a los chinos no les gustaban los enfrentamientos constantes. Por eso para Gengis Khan era importante no solo vencer, sino también establecer el orden, creando las condiciones para el desarrollo del imperio. Utilizó hábilmente el miedo para mantener bajo control un vasto territorio, pero también reformó el sistema de gobierno. En su imperio, creó una combinación única de fuerza brutal y reforma que permitió al poder mongol crecer y prosperar. Una de las decisiones más famosas de Gengis Khan fue crear una red de exploradores que le proporcionaban información sobre lo que ocurría en diversas partes de su imperio. Estos exploradores, además de su función principal, también eran responsables de hacer cumplir las leyes y mantener el orden en las tierras conquistadas. A través de ellos, Gengis Khan podía mantener un control directo y reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. Esto le permitió crear uno de los sistemas de gobierno más eficaces de la historia. Además, Gengis Khan promovió enormemente la idea de la tolerancia religiosa. Él mismo se adhirió al chamanismo, pero respetó todas las religiones que encontró en el camino de su ejército. Permitía a sus súbditos practicar cualquier fe, algo impensable para muchos gobernantes de la época. Esto trajo consigo una gran lealtad entre los pueblos conquistados, ya que no se sentían amenazados por su cultura y sus creencias. Otra reforma importante introducida por Gengis Khan fue la introducción de la escritura. Desarrolló su propio sistema de escritura para simplificar los procesos administrativos y garantizar una comunicación eficaz entre las distintas partes del imperio.
Fue un paso importante, ya que incluso en los países más desarrollados de la época, la escritura seguía siendo poco común. Pero a pesar de todos sus logros en materia de gobierno y reformas, Gengis Khan no pudo escapar a las críticas. Sus brutales conquistas, la destrucción de ciudades enteras y las ejecuciones masivas han permanecido en la memoria de muchas naciones. Sin embargo, si analizamos sus logros en un contexto más amplio, veremos que Gengis Khan no solo fue un conquistador, sino también un gran estadista capaz de unir tribus dispares y crear un imperio que duró casi 2 siglos. Para su época, en la que los gobernantes solían anteponer sus intereses y ambiciones personales al bienestar de su pueblo, este fue un logro extraordinario. Fue capaz de crear un Estado que podía funcionar eficazmente gracias a su sistema único de gobierno y a sus normas jurídicas. En este sentido, Gengis Khan no fue solo un conquistador brutal, sino un hombre que cambió el curso de la historia al crear un nuevo modelo de estructura estatal que influyó en muchos países que aún existen hoy en día. El legado de Gengis Khan sigue siendo controvertido. Para algunos, es un tirano cruel, para otros, un héroe que unió al pueblo y creó uno de los estados más poderosos del mundo. Sin embargo, independientemente de cómo valoremos sus acciones, no podemos negar su colosal influencia en la historia mundial. Gengis Khan es una figura que ha dejado una enorme huella en la historia. Reflexionemos juntos sobre su legado y la importancia de sus hazañas para el mundo. Al adentrarnos en la historia del gran conquistador, podemos ver cómo sus hazañas han afectado al mundo actual. Si te ha gustado este video y te interesa continuar con el tema de Gengis Khan, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de los nuevos episodios. Siempre agradecemos tus comentarios y sugerencias, así que comparte tu opinión sobre Gengis Khan y sugiere temas para futuros videos. Gracias por vernos y participar. Nos vemos pronto en nuestro canal. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Apple.com.